hoy tenemos varias cosas que hacer e incluso tomar algunas decisiones, porque como varios de ustedes escribieron en el aula virtual, a muchos les fue un poco mal en el parcial. Y habría que pensar cuáles fueron las razones por las cuales les fue tan mal. ¿Sí? No sé si es que, bueno, hay que decir que el texto, este libro es un poco complicado, ya sabemos que, etcétera, pero no sé si esa sea la única razón. Entonces, organicemos primero una especie como de ronda de opiniones en relación a cómo entender por qué les fue tan mal. A mi criterio personal, los otros que han visto esta materia, Sí. no han utilizado el libro para nada. No nos dices así. Los otros profesores también dicen que es muy complicado. Ok. ¿Qué han utilizado entonces? Otros salen otros textos para estudiar o para estudiar los temas, porque ellos mismos dicen que el texto es muy complicado y muy complejo para ellos entenderlo, pues para nosotros. Bien. Ustedes sí vieron que en la guía que yo planteé sugerí un texto. ¿Alguien lo encontró? Espera. De a uno nomás, por favor, de a uno nomás. Es un texto que creo que está aquí en la biblioteca también. Así que bien. ¿Qué otra opinión? Bueno, aquí lo que tenemos es un problema, por favor, un problema grande, y es que este es el texto guía, digamos que es el oficial del curso, y mal que bien tenemos que de alguna manera ceñirnos a él. Sin embargo, digamos que hay varios manuales en relación a la historia de la psicología. Yo pienso que el que les sugerí es un muy buen manual, el de Carpintero, Helio Carpintero, si no estoy mal. Y tendríamos entonces que ver una forma de distribuir ese material. Es decir, si alguien puede conseguir el libro o alguien tiene el libro y después al final organizamos una forma, digamos, más específica para poder trabajar con ese material, sería como lo indicado. No obstante, en relación con el parcial, pues, que ahora lo voy a entregar, digamos que no tenemos posibilidad de cambiar la nota ni de reponer esa calificación. Yo lo que les propongo es que cambiemos la ponderación con el ejercicio que hicimos en el foro y el taller que ustedes entregaron. Así que, si no estoy mal, lo que habíamos dicho al principio era que el parcial tenía una ponderación de 20% para este corte y el foro de 10% para un total de 30%. Por favor. Entonces lo que les propongo es que quedemos que el parcial valga 10%, el foro 10% y el taller 10%. Y seguramente que eso les puede ayudar un poco más a... No, porque vamos a hacer una retroalimentación, como dirían los psicólogos cognitivo-conductuales, en relación al taller que ustedes revisaron. Hay unas ideas que ahí son cruciales para entender el nacimiento de nuestra disciplina, y si hay alguna confusión esperaríamos tratar de disiparla. En tercer lugar, y este sería el núcleo de esta tutoría, es revisar, digamos, las principales, hoy se diría hoy, escuelas psicológicas que dieron origen a lo que hoy entendemos como la ciencia psicológica. No digo que sean las exclusivas o las más importantes de la historia, pero que de alguna manera, digamos, fueron el génesis de lo que hoy entendemos como psicología, que son las escuelas estructuralistas, funcionalistas y una que se llama Gestalt. En cuarto lugar, y aquí ya empezamos a trabajar la evaluación del segundo corte, vamos a hacer un ejercicio evaluativo en relación a lo que vayamos a preguntar acá. Es una forma de hacer una especie
ejercicio aplicado en relación con lo que vayamos a presentar aquí. O sea que no existiría el problema de que la lectura no se entendió, sino que esa evaluación va a estar orientada a la forma como usted prestó atención en este segundo aspecto. Y como siempre vamos a terminar con las tareas para, digamos, el aula virtual de esta semana y lo que vamos a hacer la próxima sesión. Así que bien. Eso. Algunas personas respondieron, por ejemplo, qué sé yo, la historia como método, que no corresponde específicamente a lo que se está preguntando. Bien. Claro, pero no es la correcta, es la casi correcta. Bien. Segundo, el carácter idealista de la ciencia. La correcta es la C. Ahora, ahí había un distractor muy fuerte, casi una cosa como paradójica, y era la A, es decir, entender la ciencia según las ideas que produce, lo cual es incorrecto, porque eso no es ser idealista. Eso es una especie, eso es un distractor. Entender la ciencia separada de su historia es idealista porque, como lo dijimos anteriormente, es como pensar la ciencia como una mera producción de ideas de corte abstracto. Y si ustedes revisan la historia de las ciencias y todo lo que ustedes aprendieron en el bachillerato, se dan cuenta que lo que los científicos hacían era afrontar los problemas de su época particular. Por ejemplo, hoy en día un problema que tenemos en nuestra época, pero que antes no tenían, era el problema del deterioro del medio ambiente. Usted puede ver infinidad de teorías en ciencias sociales que hablan sobre la economía, la distribución de la riqueza, etcétera, pero fueron sociólogos que no pensaron la cuestión del medio ambiente sencillamente porque en su época no era un problema tan relevante como ahora. De tal manera que a eso llamaríamos carácter idealista de la ciencia. Bien. Tercero, esto era una cosa como casi de revisar los subtítulos de uno de los apartados, que era decir cuál era la opción que no correspondía a las funciones de la historia de la ciencia, y la correcta era la D, función integradora. Es decir, que tal como en este texto se nos viene presentando la respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la historia de una disciplina? No necesariamente la historia está orientada a integrar la disciplina, sino a rastrear cuáles son las reminiscencias pasadas en el presente. Insistimos con el concepto de conciencia histórica en relación a que lo que hoy entendemos como psicología no es así porque sí, sino que es producto de toda una configuración histórica particular. Bien. El cuarto era una cosa como de asociar, esa pregunta era como de asociar un referente particular a una forma particular de entender la psicología, que en este caso es la ciencia de la conducta en la pregunta. Era llamativo porque, si ustedes recuerdan bien, en esa misma tutoría, antes del parcial, hicimos referencia directa a esto. De alguna manera, usted pudo haber acertado en esta pregunta, así no haya leído el capítulo. La correcta era la B, ¿no? Biología y conducta. Bueno, y por último, esta ya es una definición un poco más estructurada, que marca o va a marcar todo el desarrollo de nuestro curso, y es ¿qué es la historia de la psicología? Y la respuesta correcta es la C. Un área especializada que explica el proceso de constitución de la psicología. Eso es la historia de la psicología, ¿no? Pero estaba en el texto. Recuerden que este parcial era un control de lectura. No era lo que habíamos dicho aquí, sino que era un control de lectura, por lo tanto, digamos, no tendría lugar ese reclamo. Bien. Ahora, les digo que no se preocupen tanto porque los veo un poco preocupados. Tal
Tal vez es la primera vez, no sé, de pronto en las otras asignaturas usted está acostumbrado a recibir altísimas calificaciones, entre 4 y 5. Tenemos 3 calificaciones para este corte que acaba de terminar ahora. Esto que usted acabó de recibir tiene una ponderación de 10%, el foro 10%, las personas que no respondieron el foro, pues lamentablemente 0 en esa calificación, y el taller que ustedes entregaron ayer, y sabe inverso, 10%, y ahí tenemos el primer, eso es el 30% de la calificación. Así que de aquí para adelante vamos con el segundo corte que, entre otras, es muy corto. Es un corte muy corto, ¿no? Bien. Ahora, vamos a revisar las principales ideas que propusimos en el desarrollo del taller, ¿no? Un taller que, si ustedes lo notaron, era como una especie de resumen de 2 capítulos de ese texto. 2 o 3 capítulos muy cortos, muy sencillos de abordar, etcétera. Yo estuve revisando los documentos que ustedes entregaron y la mayoría lo hizo muy bien, así que probablemente vamos a tener calificaciones muy buenas. Pero hay unas ideas que sí hay que rescatar, que hay que tener muy claras para seguir adelante. El primer punto era casi que recopilar un poco lo que habíamos dicho en las tutorías anteriores, que era definir como el contraste de diferentes formas de entender la psicología. Para eso habíamos propuesto definir la psicología conductual, la psicología cognitiva, la psicología cultural y la psicología psicoanalítica. Y ustedes se dieron cuenta que cada uno de esas formas de entender la psicología tiene implícito un modelo distinto de ser humano. Y ese me parece que es uno de los criterios más importantes que usted tendría que cultivar como profesional de la psicología. No solamente para distinguir las escuelas o las formas tradicionales de entender la psicología, sino también para que usted tenga criterios cuando usted tenga que afrontar formas emergentes de entender lo psicológico. Aquí ya hemos discutido hasta la saciedad cuál es la diferencia de entender la psicología como ciencia o entenderla como una actividad no científica, en virtud de las formas contemporáneas que se presentan como psicologías, pero que algunos pensamos que no son psicología. Así que cuando ustedes escuchen una forma de entender la psicología particular, pregúntese cuál es el modelo de ser humano implícito en esa forma particular de entender la psicología. En palabras directas sería, ¿qué es el ser humano en esa forma particular? Y cuando a ustedes se les solicitó hacer el contraste entre estas 4 formas de hacer psicología, pues seguramente que se dieron cuenta que si usted cultiva un enfoque conductual o un enfoque psicoanalítico para entender la psicología, el ser humano es una cosa completamente distinta. Y así sucesivamente. Bien, ¿hay alguien que quisiera mencionar otro contraste que encontró en esas formas específicas de entender la psicología? Además de que se entiende al ser humano de manera, digamos, distinta, ¿qué más criterios o qué más contrastes se encontraron al comparar esas definiciones? ¿O todas son iguales? ¿Cómo? ¿En qué más se distinguen? O sea, porque recuerden que la primera parte de esa pregunta era definir cada una, ¿no? Y la última, tenían ustedes que hacer un contraste y ver en qué se parecían y en qué diferían. ¿En qué más difieren? Parece que la única que como que es diferente de las otras es la cultural, porque la cultural es más organizativa. ¿Organizativo? ¿Por qué organizativo? Que los psicólogos culturales eran más como, digamos, como más al método organizativo, más como investigativo. Pero las otras trataban más que todo era de ser humanos, de los comportamientos, pero esta casi no se enfoca en eso. No estoy tan seguro que sea así.
Porque evidentemente todas estas 4 líneas son muy sistemáticas y tienen un enfoque investigativo clarísimo. Tal vez se te está refiriendo a la idea es que la psicología cultural acepta toda una dimensión simbólica más amplia que otras corrientes psicológicas, o por lo menos tenemos un acento más profundo que otras áreas de la psicología, pero no me parece que sea totalmente acertado decir que la psicología cultural sea más organizada o organizativa que las otras corrientes. Tal vez fue por lo simbólico, puede ser o no. ¿Sí? Bueno, ¿qué más diferencias encontraron? ¿O insistimos, todas son iguales? ¿Sí? Ajá, claro, y de cierta manera es lógico porque la ciencia está compuesta de teorías y si cada enfoque parte de unos presupuestos específicos, no es extraño que cada una tenga teorías distintas para explicar absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero por decir el psicoanálisis no así. Porque el psicoanálisis está investigando, pero es como, no sé, como, que no tiene como un conducto, una investigación total, o sea, parcial. Un método. Sí, aquí hay que... No así. Pero es la que lleva más, porque esta apareció en 1700 algo así, desde el primer laboratorio que hicieron de psicología. O sea, esta lleva más tiempo, pero no ha sido concreta. Bien, organicemos algunas cosas. Entonces, mire, por ejemplo, el concepto de malestar humano. ¿Por qué una persona se siente mal? ¿Por qué sufre? Etcétera. Dependiendo de cada enfoque, hay una forma distinta de entender. ¿Sí? O sea que las teorías que corresponden a cada una de esas formas distintas de entender la psicología nos ofrecen respuestas diferenciadas para entender absolutamente todo el fenómeno psicológico. Y eso es muy importante porque hoy en día hay muchos profesionales de la psicología que olvidaron eso y hacen unas mezclas difíciles de comprender. Entonces, es interesante que usted se fortalezca teóricamente porque esa teoría en particular le ayuda a comprender muchos fenómenos en un solo enfoque. Ahora, no quiero decir que la psicología tenga la respuesta a todos los fenómenos humanos, eso ya lo hemos discutido, pero es interesante que usted tenga clara esa distinción. De estos 4 formas distintas de entender la psicología, hay una que se distingue de las otras mucho, y es la que ustedes estaban mencionando, que es la corriente psicoanalítica. Y ya hemos dicho que incluso para algunas personas profesionales en la psicología, el psicoanálisis no merecería estar en esta lista, porque ellos tienen otros métodos, ellos tienen una construcción teórica particular, distinta, etc. Por ahora, lo fundamental para este curso es que usted tenga claro que la psicología se puede entender de diferentes maneras, siempre y cuando correspondan a una noción científica. Y por eso habíamos hecho anteriormente la distinción entre psicología y parapsicología y pseudopsicología, y eso yo esperaría que estuviera completamente claro. Bien, los otros aspectos o las otras preguntas de ese taller, recuerden, estaban orientadas como a rescatar algunos conceptos históricos importantes que influyeron en la conformación de la psicología, ¿sí? Algunos orientados al Renacimiento, entendido como una época particular de la historia humana, ¿no? Cuyo principal aporte fue entender el mundo, el ser humano, etcétera, desligado a la noción de que estamos sometidos a un Dios. Es decir, como que es una época donde el ser humano se pregunta que hay otras formas distintas a la religiosa para explicar lo que nos sucede. Bien, y se nombran algunos autores, digamos, representativos de ciertas épocas particulares, orientadas todas a lo que en el texto estaba implícito, que eran, por ejemplo, el francés René Descartes,
¿Sí? ¿Alguien recuerda cuál fue el aporte específico porque la pregunta está orientada a cuál fue el aporte de René Descartes a la conformación de la psicología? No es que René Descartes sea ningún padre de la psicología, ni mucho menos, pero sí en su pensamiento filosófico tiene una idea central o un par de ideas centrales para entender lo que es la psicología. Ajá. Eso. ¿Y qué más decía? Eso es fundamental porque ustedes saben que en psicología incluso hoy tenemos reminiscencias de los conceptos judeocristianos de alma, ¿no? Como algo que tenemos dentro, como que algo que es subjetivo pero que parece que está dentro de nosotros y que es diferente al cuerpo. ¿Sí? Y en eso tenemos grandes debates. ¿Sí? Hablaba de, no es tan importante definir qué es el alma, sino cómo actúa cada persona, qué hace cada persona. Ajá. Hablaba de eso. Claro, y por eso ya habíamos dicho que los términos etimológicos de la palabra psicología era el estudio del alma, ¿no? Bien. Otro autor que mencionábamos en alguna de las preguntas, si mal no recuerdo, era los aportes de Immanuel Kant, otro filósofo, esta vez alemán, a la psicología. ¿Alguien recuerda específicamente? Insisto, nuevamente, no es que sea que Kant haya sido un psicólogo como tal, mucho menos, pero era un filósofo que con sus ideas de alguna manera nos ayudó o tuvo una notoria influencia en lo que hoy conocemos como la psicología. ¿Alguien recuerda cuál fue el aporte de Kant a lo que hoy entendemos como psicología? ¿Sí? El que hizo esa parte del taller seguramente lo tiene que tener muy claro. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? La psicología era como más de las experiencias, se basaba en que me decía que una persona no puede tener ideas preconcebidas, no puede tener como desde su nacimiento, tener ideas en su cabeza, si no tuvo una experiencia que lo marcara para procesar. Sí. Entonces, que mediante eso no es que tengan las ideas, no que el niño nazca y desde el niño tenga ciertos comportamientos de las ideas. Claro. Pero sé que la mente es De las experiencias. O sea, para decirlo en términos, si se quiere, prácticos, lo que nosotros conocemos depende exclusivamente de lo que nuestros órganos puedan percibir. ¿Sí? O sea que es posible que nuestros órganos no nos permitan percibir cosas de la realidad. Y note que esta es una idea filosófica muy profunda. Esto es qué es la realidad y cómo la percibimos. Bueno, esto en psicología es muy importante porque hoy vemos contemporáneamente que hay personas que proponen psicologías casi que metafísicas y todo este movimiento de las energías, etcétera, etcétera. Me parece que tiene que ver con eso. Si fuéramos psicólogos kantianos, como realmente lo somos, diríamos que eso no es psicología. Todo este discurso de las energías positivas y negativas realmente no corresponden a una idea fuertemente kantiana de que no podemos conocer eso y por lo tanto no existe. De tal manera que insistimos, aunque Kant no es un psicólogo ni mucho menos, pero sus ideas filosóficas fueron permeando algunas formas específicas de entender la psicología. Pero nos hizo mucha guerra, porque dice que la psicología no puede ser ciencia. Sí. No podemos percibir la mente, no podemos estudiar la mente y no lo podemos comprobar. Sí, aquí nos están diciendo algo muy importante. ¿Puedes repetir para que todos escuchen? Sí. ¿Ah? Sí. Pues que Kant en cierta manera nos hizo como una guerra, porque las ideas filosóficas que nos aportan en el estudio de la psicología son buenas, pero también dice que la psicología no puede ser ciencia, porque cuando nosotros estamos diciendo que estudiamos la mente, no tenemos forma
no sé, la forma de percibir la mente y cómo estudiar la mente en sí. Claro, o sea que si tomamos esa definición, la psicología no podría ser ciencia porque se supone que el objeto de estudio de la psicología era la mente. Por eso otros psicólogos más adelante abandonaron el concepto de mente y adoptaron conceptos como la conducta, por ejemplo. O sea que si uno fuera kantiano tendría que tener un objeto de estudio que pudiéramos percibir con nuestros órganos, etcétera, etcétera. Ahora, seguramente más adelante lo van a ver en algunos cursos y es lo siguiente. No significa que hayan fenómenos humanos que, aunque no los podamos percibir, no existan. Porque hay corrientes psicológicas muy interesantes orientadas al estudio de la subjetividad humana que no necesariamente se guían por estos principios. E incluso cuando ustedes vean sus cursos de investigación académica, se van a dar cuenta que hay investigaciones de corte muy de este estilo, es decir, investigaciones cuantitativas si se quiere, pero también hay enfoques científicos que se llama la investigación cualitativa, que está orientada a capturar el sentido, los significados, los símbolos que las personas construimos cotidianamente. Bien, así que este debate en relación con lo que Kant nos dijo desde esa época hasta hoy se mantiene. Y ustedes pueden encontrar incluso artículos recientes de psicólogos y psicólogas que tratan de revitalizar el debate kantiano en relación a qué es la psicología científica y qué no es la psicología científica. Bien, el cuarto punto, si no estoy mal, tenía que ver con también rescatar algunas ideas filosóficas, sobre todo del siglo XIX, y cómo influyen en la psicología. Habían dos cortes muy precisos que eran la psicología o la filosofía alemana y la filosofía previctoriana en Inglaterra. Nuevamente apelo a su memoria. ¿Alguien recuerda cuáles eran los principales aportes de esas filosofías específicas para entender hoy la psicología? ¿Qué pasaba en Alemania y qué pasaba en Inglaterra a principios del siglo XVIII para entender hoy la psicología? Lo que se veía en las sociedades. ¿Cómo? Lo que se vivía en las sociedades. Bueno, no tanto lo que se vivía en la sociedad, sino lo que pensaban los filósofos de esas regiones del planeta. ¿Sí? El que hizo el cuarto punto del taller seguramente lo tiene claro. ¿Sí? ¿Nadie recuerda? ¿Vos? Bueno, tal vez la siguiente palabra les pueda ayudar a recordar. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿En qué consiste? Sí. ¿Qué es? ¿Y eso qué es? Bueno, o sea, vamos aclarando las cosas. En esa época, digamos, uno de los aportes de ese tipo de filosofía predictoriana era el concepto de asociacionalismo, que tiene dos conceptos centrales: semejanza y continuidad. ¿Qué significan esos dos? ¿Qué es semejanza y contiguidad? ¿Sí? Ajá. Sí. Pero en términos prácticos, o sea, cuando uno dice semejanza, ¿qué está diciendo? Eso, que algo se parece. ¿Y contiguidad a qué se refiere? Sí. O sea que según ese tipo de filosofía, cuando hay dos cosas que se parecen o hay dos cosas que ocurren muy cercanas en el tiempo, tienden a asociarse. ¿Okay? Tienden a asociarse y las personas se supone que van construyendo una relación entre un fenómeno y el otro, si se parecen o no se parecen.
incluso con esos fenómenos o con esos conceptos uno puede como explorar un poco más conceptos de superstición y ese tipo de cosas, porque las personas tienden a asociar ideas muy parecidas o que ocurren en el tiempo. Por ejemplo, si usted alguna vez, un ejemplo trivial sería, si usted alguna vez fue a comprar algo, digamos un detergente determinado, y ese detergente le salió muy malo, probablemente usted tenga una tendencia a pensar que si compra un detergente parecido a ese también va a salir muy deficiente, porque de alguna manera está asociando ideas por semejanza y así sucesivamente. Más adelante, esa idea del asociacionismo derivó en algunos de los principios de enfoques psicológicos más particulares, así que téngalo presente para futuras tutorías. Bien, y en relación con los aportes de la filosofía alemana, ¿alguien recuerda de qué se trata? Exacto. O sea, los filósofos alemanes del siglo XIX lo que hicieron fue defender una idea particular de ciencia, muy asociada sobre todo a las ciencias naturales, como ya hemos venido diciendo, que tiene que ver con lo que hoy conocemos como cuantificación de los fenómenos. De tal manera que, aunque hoy nos parezca una idea obvia, en esa época fue totalmente revolucionaria, porque es la primera vez que entendemos la psicología, o por lo menos una reminiscencia de lo que iba a ser después la psicología como una ciencia. Imagínese que eso no hubiera pasado en la historia humana. Probablemente no existiría algo que llamásemos ciencia o algo que llamásemos psicología como ciencia. De tal manera que... exacto. O sea, lo que quiero notar es que miren la importancia de que una filosofía como esta nos permita distinguir entre lo que es científico y lo que no es científico. Por eso hoy insistimos en defender la idea de la psicología como una ciencia. Ahora, derivado de esa idea filosófica alemana, tenemos un debate muy fuerte y es el siguiente. Ya hemos dicho hasta la saciedad que todas las ciencias se derivan de la filosofía. No obstante, algunos filósofos sembraron una semilla para que las ciencias se apartaran totalmente de la filosofía. Tanto que algunos científicos despectivamente llaman a la filosofía como mera especulación filosófica. La pregunta es, ¿los psicólogos de hoy estamos abocados o no estamos abocados a retomar ideas filosóficas para fortalecer nuestra disciplina o no? ¿Por qué es importante entonces el pensamiento filosófico en una ciencia, digamos? Porque algunos filósofos dirían lo contrario, no. Distingamos lo que es filosofía de lo que es ciencia. Y si usted hace filosofía, está haciendo especulación, no está haciendo ciencia. Y otros dicen, pese a que somos una ciencia, también tendríamos que nutrirnos de ideas filosóficas particulares. ¿Por qué? ¿Sí? Como se dice todo, o sea, una cosa conlleva a la otra. ¿Cómo así? ¿No? Sí. No. Es que cuando estamos haciendo ciencia empezamos a hacernos preguntas, a hacernos hipótesis. Y las hipótesis, o sea, las que son más, vienen de la parte de la filosofía, ¿sí? La mayoría de las hipótesis del por qué, todas las razones de lo que somos hoy en día vienen de la filosofía. Entonces nosotros tenemos que retomar esas hipótesis, esas teorías que están acá para montar realmente una ciencia mediante un método científico. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Mire, la filosofía, para decirlo en términos muy prácticos, la filosofía es importante porque nos permite pensar los fenómenos de manera más profunda.
era lo que yo quería decir. Sí. Eso significa que usted puede ser un muy buen científico y convertirse en un técnico, o en un científico técnico. O sea que sabe hacer muy bien las cosas con un rigor impresionante, etcétera, pero su capacidad de análisis está limitado a lo meramente técnico o instrumental. En cambio, si usted cultiva, además de eso, una perspectiva filosófica, usted puede pensar los fenómenos de una manera mucho más profunda, mucho más rica, si se quiere. Pensar las maneras, las formas de maneras distintas. Así que, digamos, en mi concepto, pese a que algunos psicólogos tienen la tendencia a decirle a las personas que para hacer una buena psicología hay que abandonar la filosofía, en cambio yo digo lo contrario, esto es, cultívese en ideas filosóficas. Sí. Eso le permite a uno pensar las cosas de manera mucho más profunda. Bien, y otros conceptos para pasar al siguiente aspecto importantes es la noción de psicofisiología. ¿Qué es psicofisiología? Psico, pues ya sabemos que tiene que ver con lo que nosotros estamos tratando de pensar aquí. ¿Qué es la fisiología? ¿Eh? Exacto. Exacto. O sea que la psicofisiología, ¿qué es? El estudio del cerebro, como en qué parte se localiza lo psicológico, pues en una parte específica en el cerebro. ¿Solo al cerebro? Sí. O sea, digamos que aceptamos la división entre mente y cuerpo. La psicofisiología sería ver cómo es que nuestro cuerpo reacciona frente a fenómenos puramente mentales, digamos. Es decir, cuando usted siente temor, ¿qué es lo que está pasando en su cuerpo? Cuando usted siente alegría, ¿qué pasa en su cuerpo? Cuando usted está razonando alguna idea, ¿qué pasa en su cuerpo? Incluyendo desde luego su cerebro, etcétera, etcétera. Cuando usted tiene depresión, ¿qué está pasando en su cuerpo? ¿Sí? Sí, claro. Ahora que el sistema nervioso central y periférico tiene que ver mucho con, digamos, con lo que entendemos como lo psicológico. Por eso, ya hemos mencionado varias veces que hoy en día incluso está de moda esta área de la neuropsicología. Son personas dedicadas a estudiar la relación entre la fisiología cerebral y su correspondencia con el comportamiento humano. Así que es la psicofisiología, o sea que le da un estatus biológico a lo que era el debate de esa época de lo psicológico. Algunos psicólogos hoy defienden exclusivamente esa posición y contrario a lo que yo estaba diciendo de que habría que estudiar filosofía para ser un buen psicólogo, ellos dirían, no, hay que estudiar biología para ser un buen psicólogo. Bien. Bueno, ahí también se mencionaba una cosa que creo que en este curso fue un debate muy interesante, que fue la noción de hipnosis. ¿Y por qué la hipnosis se fue o fue desapareciendo de la historia de la psicología? ¿Recuerdan? ¿Ya hemos dicho eso? ¿Por qué la hipnosis, o mejor dicho, por qué hoy los psicólogos no hacemos hipnosis? Porque la hipnosis, digamos, era tan, llamémoslo así, gelatinosa, que no fue compatible con las ideas de la época de la noción de ciencia. Y hasta ahora se mantiene en ese terreno, me parece. Exacto. Es una cosa que algunos dirían que es como parapsicología o cosas así. O sea que insistimos en que los psicólogos académicos o con titulación profesional no hacen hipnosis. No hacen hipnosis.
Insisto, usted puede hacer hipnosis, porque usted tiene, estamos en un país libre, etcétera, pero no diga que eso es psicología. No vaya a engañar a las personas en ese sentido. Bueno, y la última pregunta está orientada como a rescatar toda la noción o la génesis de la noción de medición y de cuantificación de lo psicológico. Ya habíamos dicho que lo psicológico es intangible de alguna manera, y para volverlo una ciencia, digamos que la primera opción fue volver medible lo psicológico. Y tenemos en psicología un área particular que ustedes se van a enfrentar tarde o temprano, que es el área de la psicometría. Psicometría, medición de lo psicológico. Todas las pruebas que seguramente ustedes en algún momento de su vida tuvieron que enfrentar, pruebas de personalidad y ese tipo de cosas, test de diferentes fenómenos psicológicos, se derivan de esa idea. Es decir, si lo psicológico no se puede tocar, etcétera, etcétera, y percibir de cierta manera, pues digamos que la opción más fácil fue tratar de medir sus manifestaciones. Entonces, en el caso del razonamiento humano, una manifestación es a través del lenguaje y de solución de operaciones aritméticas. O sea que por eso es que diseñaron test con problemas matemáticos, y dependiendo de usted cómo los solucionaba, se suponía que le estaban midiendo ¿qué? Su capacidad de razonamiento matemático, y así sucesivamente. Ese es un área muy fuerte en la psicología. No obstante, también tiene unas críticas muy fuertes, porque realmente, digamos, en las pruebas de inteligencia, realmente una persona cuando realiza este tipo de ejercicios está mostrando toda su capacidad intelectual, o mejor dicho, está mostrando toda su inteligencia. Es decir, si usted le pregunta a un psicólogo, psicómetra, ¿qué es la inteligencia? Pues nos dice, vaya, la inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia. Sin embargo, los debates contemporáneos nos indican que esa es solo una forma de ser inteligente, que hay otras formas. Así que nótese que con esta línea hay cierta obsesión por medir absolutamente todo lo psicológico, absolutamente todo, y usted va a encontrar tests para medir absolutamente todo. Y la otra idea que yo quería como rescatar de esa última pregunta de ese taller era, y aquí tenemos otras polémicas que mencionamos en la primera tutoría, es la relación entre la teoría de la evolución de Darwin con la ciencia psicológica. Incluso aquí estamos tocando terrenos espinosos en relación con la religión e ideas de la trascendencia humana, porque evidentemente la teoría de la evolución de Darwin no acepta ningún tipo de manifestaciones, llamémoslas espirituales. Por eso uno de los debates de algunas personas que estudian psicología y que al mismo tiempo son personas religiosas es, ¿al fin qué? ¿De dónde venimos? Y ese tipo de preguntas, digamos, que chocan fuertemente con este tipo de teorías. Bien, y al final de esos dos capítulos había un apartado tan sugerente como tan abierto, que era ¿quiénes fueron los creadores de la psicología? ¿Quiénes crearon la psicología? Sí, o sea, hay que aceptar que no hay una sola persona, desde luego, sino que es una configuración histórica. No hay padres ni nada de eso. Es más, yo rechazo un poco la idea de esto de tener padres en las ciencias, como si fuéramos los hijos y nada más, sino que son personas que desde el presente las vemos como los que contribuyeron con eso. En el texto, si no recuerdo, se hacía una especie de distribución porcentual según las regiones del planeta que más han aportado a la conformación de la ciencia psicológica. Y es un gráfico interesante, pero también llamativo, en el sentido de que
nosotros, ¿cómo aparecemos en ese gráfico? O sea, esto me refiero a la región latinoamericana. ¿Sí? Está en la página 76, página 76. ¿Sí? ¿La 76? Sí, no está mal. Página 76. ¿Dónde está Latinoamérica ahí? Pisada nomás, 0,5. No hay nada. No hay nada. Latinoamérica, en ese gráfico Latinoamérica no aparece como una región que haya aportado a la conformación de la psicología. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Aquí hacemos psicología o no? O sea que hay que decir una cosa que es incómoda, y es que la ciencia psicológica nació en contextos muy lejanos a los nuestros. Un error podría ser tomar ese modelo de forma crítica y, entre comillas, aplicarlo a nuestra región latinoamericana. Algunos psicólogos lo hacen, digamos, incluso que sus estudios de posgrado lo realizan en, qué sé yo, bueno, ahí está en Europa y Norteamérica, y cuando vienen a Latinoamérica lo que tratan es de replicar al pie de la letra lo que aprendieron en esos contextos. Y hay otros psicólogos que se formaron en esos lugares, pero lo que hacen es tratar de contrastar lo que aprendieron en esos contextos con nuestros problemas. Y pareciese que lo más indicado es que si usted se va a formar en la psicología, desde luego que no deseche toda esta carga histórica, pero que sí tenga una perspectiva de pensar los problemas, digamos, de nuestra región. Eso me parece a mí fundamental, porque es que, aunque usted no lo crea, usted no vive en Europa ni en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, digamos en Argentina, si nosotros fuéramos argentinos, bueno, ya tuviera una camiseta del Boca y de River, pero estaríamos hablando de, incluso en estos enfoques que he presentado o que ustedes resolvieron en el taller, le daríamos más fuerza a los enfoques psicoanalíticos. Aunque no quiere decir que en Argentina no hayan otros tipos de enfoques, pero allá lo más poderoso es el enfoque psicoanalítico, derivado de la influencia francesa que tuvieron en Buenos Aires. Lo que se rescata de la psicología argentina es que ellos hace tiempo que sí vienen pensando sus propios problemas. Lo mismo los brasileños. Por ejemplo, en Brasil un problema fundamental es el problema de la raza, y los psicólogos tienen muchos trabajos en relación con eso. En México, usted lo que ve es que como ellos tienen encima a todos los norteamericanos, tienen una influencia poderosa, sobre todo en las universidades del sur de los Estados Unidos, les influencia mucho la forma de pensar. Y en Colombia, pues, seguramente ustedes ya saben de qué estamos hechos. Pero yo digo que ahora que usted recién está iniciando la carrera, por lo menos cultive o piense en esa idea de pensar una psicología pertinente para los fenómenos de nuestro país. Eso me parece fundamental. Bien, así que ustedes ya resolvieron ese taller y pues seguramente que tienen las cosas mucho más claras de lo que hemos presentado acá. Yo solamente era como resaltar las principales ideas de ese taller. O sea que de alguna manera lo que hicimos en esas tutorías y con ese taller fue empezar a rescatar las ideas filosóficas y los momentos históricos particulares que paulatinamente fueron configurando lo que hoy entendemos como la psicología. Bueno, ahora en tercer lugar voy a ser muy breve para dar paso a un ejercicio evaluativo que seguramente
será más interesante porque la idea es contrastar algunas nociones o hechos cotidianos en relación con esto. O sea que ese ejercicio evaluativo va a estar orientado a que usted empiece a pensar psicológicamente sobre algunos hechos particulares, que finalmente de eso es lo que se trata cuando uno adquiere una formación profesional. Es decir, el sociólogo aprende a pensar sociológicamente, el filósofo aprende a pensar filosóficamente, así, etcétera, etcétera. Desde luego no significa que usted esté obligado a psicologizar el mundo y su vida, porque eso sería un infierno, digamos. Pero sí, que imagine usted todo el tiempo pensando psicológicamente, no tiene paz. Pero sí que usted empiece a adquirir cierto hábito analítico de los fenómenos humanos. Bueno, el objeto de estudio de una ciencia particular es semejante al núcleo de un átomo, digamos. Es decir, que todo el esfuerzo teórico, todo el esfuerzo investigativo está orientado en esa dirección. O sea que cuando usted piense en la psicología, tendría que pensar muy bien cuál es su objeto de estudio. Sin embargo, como hemos dicho desde el comienzo, el objeto de estudio de la psicología puede variar dependiendo del enfoque particular al cual usted se adscriba. ¿Cuáles son las opciones que se tienen? La primera sería la más lógica, es que usted empiece a cultivarse en solo un enfoque psicológico. Es decir, que usted diga, no, yo quiero ser un psicólogo conductual, yo quiero ser un psicólogo psicoanalista, etcétera, etcétera, y dedique toda su carrera y todo su ejercicio profesional a cultivarse en ese enfoque y a trabajar en ese sentido. Otra opción sería cultivarse en todos los enfoques y digamos, saturarse de información. Ahora, ustedes como recién están empezando la carrera, digamos que están condicionados a ciertos fenómenos. Si yo fuera otro profesor, un profesor que no tuviera la conciencia histórica que yo tengo, simplemente les diría a ustedes, el mejor enfoque o el enfoque más potente en la psicología es el enfoque cultural, porque ese es el enfoque que yo con el tiempo, digamos que fui adaptando y fui defendiendo. Pero como ustedes no conocen todos los enfoques en detalle, sino que simplemente con este curso van a tener una primera impresión, incluso muy superficial, yo les recomiendo que todavía no tomen decisiones trascendentales en su vida profesional, sino que simplemente se dediquen a aprender y a dominar los principios específicos de cada enfoque. Indiscutiblemente, tarde o temprano, usted va a tener que tomar decisiones, porque como ustedes se van a dar cuenta más adelante, estos enfoques se contradicen entre sí. O sea, uno no puede decir, voy a hacer psicoanálisis y voy a hacer psicología conductual al tiempo. Eso sería una cosa casi de doble personalidad psicológica. Así que la recomendación por ahora es que usted domine los principios de cada enfoque. Así que no podríamos decir que el objeto de la psicología es X o Y, porque depende exclusivamente de qué enfoque o de qué escuela psicológica o cómo usted entienda la respuesta de la pregunta que es la psicología. Sin embargo, derivado de esos debates que presentamos en los sitios anteriores, por lo menos podemos distinguir algunas supraescuelas o formas totalmente distintas de entender la psicología, que seguramente se van a convertir en la plataforma de enfoques mucho más puntuales. En principio mencionemos estos tres: estructuralismo, funcionalismo y Gestalt. Bien. Insisto, estas son escuelas que tienen una profunda relación con ideas filosóficas particulares. Así que vamos a tratar de explicarlo
de manera parsimoniosa, si se quiere, muy lentamente. Bien, un enfoque estructuralista, sea en psicología o en cualquier ciencia social, tiene los siguientes principios. Primero, para entender los fenómenos hay que dividirlos en partes. O sea que usted no puede entender un fenómeno de manera general sin antes haberlo fragmentado en elementos particulares. Por eso la palabra estructura. Es decir, que si fuésemos arquitectos estructuralistas, diríamos, para entender la arquitectura de cierta construcción, hay que mirar, o hay que hacer una división de sus principales componentes. O sea que vaya imaginándose si el objeto de estudio de la psicología es la conducta, o la mente, o el inconsciente, o la cultura, si eso se puede fragmentar o no. Y el segundo principio es que para explicar eso hay que encontrar muy bien las relaciones que hay entre esos componentes. O sea que para estudiar cualquier fenómeno que sea complejo, el primer paso es dividirlo en sus elementos más, digamos, sencillos por lo menos. Un ejemplo trivial sería el siguiente. Imagínese que usted tiene que, permítese ¿esto cómo se llama? Imagínese que usted tiene que explicar qué es esto, que entender esto. Y si usted fuera una persona con pensamiento estructuralista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que desarmarlo, o sea, que lo tira al piso, lo rompe, etc. No, lo empieza, digamos que a desarmar y hace una especie de listado de todos sus componentes. Y el segundo paso, ¿cuál sería? Eso. Después tratar de pensar cómo se relacionan cada uno de esos componentes, cuál es su lugar, cuál es su ponderación, etcétera, etcétera. Eso es el estructuralismo. O sea que para ser una persona estructuralista usted tiene que ser una persona muy metódica. ¿Alguien alguna vez desarmó un aparato de esos? ¿De parejas? Sí, ¿lo desarmaste? Pero desarmado. Sí, claro. ¿Y cuántos elementos tiene? Donde se leen varias cosas, hay varios campitos, igual que un control. Ajá. Son muchos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero lo desarmaste todo? ¿Y cuántos son? O sea, es un listado supremamente largo. O sea que esto se requiere, digamos, si uno adopta un enfoque de este estilo, usted tiene que pensar muy bien cómo dividir los fenómenos complejos. Y ahorita vamos a colocar unos ejemplos un poco difíciles para que usted haga un análisis estructural, por ejemplo, de emociones como la tristeza, por ejemplo, o procesos de razonamiento matemático, por ejemplo, que es lo que un psicólogo se espera que estudie, no energías ni mucho menos de ese estilo. Y entonces lo que hace una persona que está orientada por esta escuela, digamos, filosófica, al final lo que tiene es que formular unas leyes que le indiquen cuál es la relación entre las partes de esos componentes. O sea que usted al final tiene que decir, los componentes son estos y se relacionan de tal manera. Ese sería un análisis estructuralista de cualquier fenómeno, incluyendo fenómenos de corte psicológico. Bien. En segundo lugar, tenemos las escuelas funcionalistas. ¿Sí? Y de alguna manera estas escuelas son o contradicen los principios de las escuelas estructuralistas. O sea que de alguna manera están ubicadas en el otro extremo del espectro. Aquí los principios son los siguientes. Primero, para analizar cualquier fenómeno, hay que analizarlo en términos de su funcionamiento y de su adaptación. Es decir, ¿para qué sirve algo? ¿Cuál es su utilidad?
Y si seguimos con este ejemplo trivial, si fuéramos unas personas de orientación funcionalista, tendríamos que decir, ¿para qué sirve esto? Y cómo se adapta, digamos, a lo que cotidianamente, digamos, se hace. Si fuera con los ejemplos que dijimos anteriormente, en el caso de la tristeza y el razonamiento matemático es, ¿para qué sirve la tristeza? ¿Para qué sirve un estado emocional de tristeza? Porque sirve para algo. Para bajar de peso. Sí. Porque hay unos que están tristes y aumentan de peso, ¿no? Porque se sienta a ver televisión y se come 2 kilos de helado. ¿Por qué me dejó? No puedo olvidar los ojos. Bueno. Y si es en el caso de razonamiento matemático, ¿para qué sirve eso? ¿Y qué ventajas adaptativas ofrece tener ese tipo de razonamiento? ¿Sí? Entonces, note que son dos formas completamente opuestas de tratar de entender algo. Y piénselo en términos de la psicología, porque sea una o la otra, estamos hablando de dos psicologías totalmente distintas. Totalmente distintas. Bien. Y la última, la Gestalt. ¿Sí? Gestalt. Tranquilos que ahora con los ejercicios de la próxima sesión, cuando ustedes revisen el texto, lo van a revisar nuevamente. Bien. Hay una frase que resume los principios de los enfoques gestálticos y es: el todo es más que la suma de sus partes. El todo es más que la suma de sus partes. O sea que, mire que aquí hay una contradicción también fuerte con los enfoques estructuralistas. Porque claro, uno puede, sigamos con esto, uno puede, digamos, desarmar esto en 1000 partes. Y nadie podría decir que ese reguero de elementos es un celular. ¿O sí? O lo máximo que uno podría decir es un celular desarmado, pero no es lo mismo. De tal manera que los psicólogos que proponen estos enfoques nos han dicho que cuando dividimos los fenómenos psicológicos en partes, ya estamos perdiendo su naturaleza. Imagínese, y pongamos un ejemplo trivial y un poco violento, que usted encuentra, digamos, pedazos de cosas en el piso, y aunque usted más o menos sabe que esas partes de lo que está encontrando en el piso probablemente pertenecen a cierto objeto, hasta que usted no lo encuentre totalmente armado, no entiende qué es eso. De tal manera que los que hacen psicología de este estilo no se animan a descomponer las cosas, porque, insisto, cuando lo hacen pensarían que se pierde la naturaleza o lo más importante del fenómeno. ¿Sí? Es como decir, si hablamos de esto mismo, es como cuando lo destapa ya pierde la garantía. O sea, ya no tiene más, no le Sí, va sí, sí. a recibir. Sí, algo así. Algo así. Sí, algo así. Algo así. Así que el todo es más que la suma de las partes, quiere decir que los fenómenos psicológicos hay que estudiarlos en su complejidad. No hay que descomponerlos, etcétera, etcétera. Bien. Así que, ¿qué hemos dicho en este aspecto? Bueno, que el objeto de estudio es el núcleo de lo que, dependiendo de cómo usted escoge o se identifica con cierto enfoque psicológico, de lo que estudia. Y que hay 3 escuelas que a su vez más adelante vamos a ver que son la plataforma de formas de entender la psicología un poco más específicas. O sea que aquí uno podría hacer un listado de escuelas psicológicas estructuralistas, escuelas psicológicas funcionalistas y gestálticas, pero es indispensable que usted las sepa diferenciar. Aquí vamos a capturar las estructuras, las partes y las relaciones de los fenómenos. Aquí estamos interesados en cuál es su utilidad
y cuáles son sus formas de adaptación, para qué sirve, cómo funciona, etc. Y aquí, contrario a estas dos, lo que estamos diciendo es, cuando descomponemos los fenómenos psicológicos, estamos perdiendo su verdadera esencia. Y esto también se puede pensar en ejemplos triviales como, ya habíamos mencionado que hay neurocientíficos que están estudiando qué pasa en el cerebro de una persona cuando está triste o cuando está enamorada. Y ellos lo pueden detallar perfectamente. Pero alguien diría, no, pero es que el amor y la tristeza es más que eso fisiológico que nos están mostrando. Porque usted no le puede decir, por ejemplo, a un niño que es víctima del conflicto armado colombiano, que han asesinado a sus padres, y decirle, mire, lo que a usted le pasa es que en su cerebro, digamos que hay una falla de comunicación neuronal y algunas, digamos, secreciones cerebrales están fallando, por eso es que usted se siente así de triste. Probablemente sea así, pero la tristeza de ese niño tiene otra, digamos, otra relación simbólica. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto en particular? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, de todas maneras lo vamos a aclarar con un ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Bien. Este ejercicio, como dije, hace parte ya del segundo corte de la evaluación. Así que lo vamos a hacer también en grupos. Seguramente ustedes ya tienen grupos de trabajo en relación con el taller que hicimos para vacaciones, y consiste en responder 3 preguntas. Tres preguntas. ¿Bien? Bueno, la primera es la siguiente. Debata con sus compañeros cómo puede pensarse la inteligencia humana en términos estructuralistas. Entre paréntesis, muestre un ejemplo. Estructuralistas. Muestre un ejemplo. Bueno, segundo, debata con sus compañeros cómo puede pensarse la inteligencia humana en términos funcionalistas. En términos funcionalistas. Y entre paréntesis lo mismo de antes. Muestre un ejemplo. Bien. Y tercero, ¿cómo puede entenderse el sufrimiento humano desde una perspectiva gestáltica? El sufrimiento humano, ¿cómo puede entenderse el sufrimiento humano desde una perspectiva gestáltica? ¿Qué ventajas y limitaciones hay? ¿Cómo? Sí. O sea, usted tiene que decir con sus compañeros, si ustedes adoptan una postura de esta, ¿qué sería el sufrimiento humano? ¿Cómo puede entenderse? Y también qué ventajas y qué limitaciones hay de entenderlo de esa manera. Sí.
¿Cómo puede entenderse el sufrimiento humano desde una perspectiva gestáltica? ¿Qué limitaciones y qué ventajas hay? Entonces, como dije antes, mire que este ejercicio está orientado a que usted vaya empezando a adquirir una habilidad para pensar los fenómenos de manera psicológica. Y también quiero mostrar que, nótese que aquí no estamos diciendo que una postura psicológica es cómo aconsejar a las personas o cómo consolar a las personas o cómo orientarlas. Mire que aquí ya estamos introduciendo unos elementos un poco distintos a los que seguramente usted tenía cuando empezó la carrera. Aquí estamos pensando las cosas de manera distinta. Así que, por favor, vamos a hacer el trabajo en lo que resta de la tutoría, en grupos de 5 personas, puede ser. Y voy pasando por los grupos para hacer.